Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a este tercer módulo del curso de capacitación de diseños de cursos de formación de capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales de curso. En esta ocasión vamos a ver ya el elemento 2 de 3 que corresponde a diseñar instrumentos de evaluación. Ya previamente realizaron la carta descriptiva y venía dentro de esa carta descriptiva un apartado donde decía evaluación de la competencia. Entonces, aquí lo que vamos a ver en esta sesión es cómo ustedes pueden diseñar diversos instrumentos de evaluación dependiendo de la competencia que ustedes quieran desarrollar en el estudiante y sobre todo dependiendo mucho del tema que vayan a estar tratando. El objetivo de esta sesión es que ustedes pues aprendan a diseñar instrumentos para la evaluación del aprendizaje en los diferentes momentos de capacitación, en el encuadre, en el inicio, en el desarrollo y la conclusión o cierre, que garanticen el logro del aprendizaje significativo y bueno, el logro de los objetivos que nos planteamos nosotros dentro de nuestro tema de capacitación. ¿Cuál es el contenido temático de esta sesión? Bueno, vamos a ver 5 temas principales. ¿Qué son los instrumentos de evaluación? ¿Cuáles son los tipos de evaluaciones que existen? ¿Cuáles son los momentos de evaluación y qué podemos evaluar? Y algunos elementos básicos para el diseño de los instrumentos de evaluación, como son las instrucciones, los reactivos y las claves de respuesta. Y por último, vamos a ver el tema de la evaluación de la satisfacción. Bueno, vamos a iniciar ya directamente con nuestro primer tema de este módulo y corresponde a los instrumentos de evaluación. Muchos de ustedes ya conocen qué son los instrumentos de evaluación, pero me voy a permitir leer y explicar un poquito para aquellos que no están adentrados al tema o que no están tan familiarizados y que necesitan saber qué es un instrumento de evaluación. Como aquí nos lo indica en esta primera parte, es una herramienta empleada para obtener datos cuantitativos y o cualitativos que permitan conocer el grado de acercamiento entre el objetivo del curso y el resultado. Están integrados en el manual del instructor. Entonces, un instrumento de evaluación va a ser un documento en el que vamos a ir registrando, ya sea de manera cualitativa o cuantitativa, si el estudiante o nuestro participante o nuestro alumno ha alcanzado la competencia necesaria o qué grado de acercamiento tiene entre el objetivo que nosotros nos planteamos que íbamos a cubrir con nuestro tema o subtema y lo que haya alcanzado como resultado. Esto que viene en la segunda parte son los elementos básicos que debe tener de alguna manera nuestro instrumento de evaluación y que debe tener todos los instrumentos de evaluación. Uno, el nombre del curso tiene que tener un espacio donde se indique el nombre del curso, un espacio para registrar el nombre del instructor, también el nombre del participante, que contenga un espacio para registrar la fecha en la que se está aplicando ese instrumento de evaluación. Tiene que tener un apartado en el que se explique las instrucciones de cómo se debe evaluar ese instrumento o qué es lo que tenemos que realizar, ¿no? También vamos a incluir los reactivos de evaluación, es decir, los elementos o los ítems que vamos a evaluar dentro de ese documento. Eh, Cuando sea necesario, por ejemplo, para un cuestionario, nosotros tenemos que tener una clave de respuesta, es decir, un documento en el que vamos a comparar qué es lo que nos puso el estudiante contra qué es lo real o lo verdadero o lo que debería de haber puesto, ¿no? Entonces, tenemos que tener una clave de respuestas. Corresponde con las estrategias de evaluación mencionadas en la carta descriptiva, es decir, si nosotros pusimos en la carta descriptiva que vamos a hacer una evaluación, una evaluación de conocimientos, una evaluación de producto y una de desempeño, son los mismos instrumentos de evaluación que debemos tener, ¿no? Para que sea en concordancia entre lo que tenemos en nuestra planeación de nuestra carta descriptiva, lo que realmente estamos evaluando o lo que realmente estamos enseñando. Estos instrumentos de evaluación deben presentarse de manera digital o impreso y, bueno, evitar errores ortográficos, ¿no? ¿Qué vamos a evaluar? Bueno, en el modelo que marca la certificación del S0301, nos indica tres competencias
bueno, son 3, pero la última de actitud, hábito y valor se encuentra inmersa en las 3 anteriores, ¿no? Entonces, bueno, nos dice al final que son conocimientos, habilidades, actitudes o destrezas que el estudiante debe desarrollar en cualquier curso de capacitación, ¿no? Entonces, el estándar muestra que deben ser conocimientos, que es información teórica, desempeños, que es la parte del hacer, y productos también pueden ser, que son algunas actividades que nosotros podemos encargar, o algo ya más real, más tangible. Y actitud, hábito y valor, que tiene que ver con a lo mejor limpieza, calidad en la entrega, amabilidad, tolerancia, ciertos valores, la responsabilidad, que lo entregue bien a tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, este último, actitud, hábito, valor, como tal, no se evalúa con un solo instrumento de evaluación, sino que está inmerso en los 3 anteriores. Por una parte, un cuestionario, perdón, un conocimiento, que es lo que podemos adquirir de manera teórica, que son toda la información que nos transmite el facilitador y que nosotros la tenemos que retener a través de conocimientos, pues la podemos evaluar a través de un cuestionario. Este cuestionario lo podemos nosotros diseñar y también existe un instrumento de evaluación en la que queremos saber qué tanto de esos conocimientos teóricos que nuestro alumno, nuestro estudiante ha aprendido. También los desempeños se refiere al hacer, es decir, a lo mejor yo estoy evaluando si realiza correctamente una práctica, si a lo mejor está haciendo, yo le pedí un mapa conceptual, un cuadro sinóptico y estoy evaluando si realmente lo supo realizar. Este se evalúa a través de un instrumento de evaluación que se llama guía de observación o lista de cotejo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos. Los productos que pueden ser prototipos, algún proyecto, algo ya más tangible que podemos dejar de tarea, un ensayo, cualquier actividad que ya le enseñamos previamente ciertos conocimientos, ya le enseñamos cómo se hace, ahora él nos lo tiene que entregar como un producto, pues se puede evaluar a través de una rúbrica o de una lista de cotejo. Y bueno, la actitud, hábito, valor que yo les comentaba que se encuentra inmerso en los 3 anteriores. Estos instrumentos de evaluación, como acabamos de ver hace un momentito, pues cada instrumento de evaluación va a evaluar ciertos elementos. Por ejemplo, una lista de cotejo es un documento en el que contiene pues, lo que ya habíamos visto previamente, el nombre del curso, el nombre del instructor, del alumno, la fecha de aplicación, contiene qué vamos a evaluar, las instrucciones de qué es lo que tiene que entregar y los criterios de evaluación, ¿no? O los reactivos, qué es lo que vamos a evaluar. Esta lista de cotejo tiene un apartado donde dice sí o no, es decir, si lo cumple o no lo cumple, y vamos cotejando entre lo que nos está entregando el alumno o nuestro estudiante como producto y lo que debería ser y lo que está marcado en nuestro instrumento de evaluación. Por ejemplo, que contenga una hoja de presentación, que tenga limpieza, que a lo mejor contenga una introducción, que a lo mejor en el desarrollo incluya tales elementos y eso que viene marcado en el instrumento de evaluación lo vamos a cotejar contra lo que nos entregó nuestro estudiante. Esta lista de cotejo, pues generalmente vamos a evaluar ya sea algunos productos o algunos desempeños y pueden ser, por ejemplo, problemas matemáticos, un informe, un proyecto, etcétera, ¿no? Generalmente son, a través de una lista de cotejo, podemos evaluar una tarea, un proyecto que nos haya entregado un estudiante, para poder evaluarlo. Una guía de observación es igual un instrumento de evaluación que contiene igual un apartado de sí o no, con ciertos criterios que el alumno debería de tener, pero se evalúa en el momento que el estudiante lo está realizando. A diferencia de una lista de cotejo, donde el estudiante pues, nos puede entregar un documento escrito que ya previamente realizó, una guía de observación lo que evalúa es la actividad
en el momento. Por ejemplo, una exposición, yo tengo mi instrumento de evaluación, que es una guía de observación, y voy marcando, voy palomeando si lo cumple o no lo cumple, dependiendo de los reactivos que yo esté poniendo, ¿no? Un debate, por ejemplo, yo estoy observando como profesor el proceso del debate de los alumnos y estoy evaluando pues lo que venga ahí, ¿no? A lo mejor cómo es la retroalimentación, si están apoyados de fundamentos teóricos, si están citando ciertos autores, dependiendo de lo que haya yo puesto en el instrumento de evaluación, para cada una de estas actividades que se evalúan en el momento. Entonces, generalmente cuando evaluamos algo en el momento es a través de una guía de observación. Por ejemplo, una práctica de laboratorio en donde le enseñamos cierta técnica, ya previamente el maestro se la enseñó, ya pues hicimos algunas actividades, dudas, etcétera. Ahora le toca al estudiante poner en práctica esa actividad y nosotros estamos evaluando si está realizando correctamente el proceso que le enseñamos. Lo mismo puede ser un panel, un foro, etcétera. Es algo que se evalúa en el momento. Una rúbrica es un poquito diferente porque vamos evaluando si el alumno está desarrollando ciertas habilidades, capacidades o conocimientos a través de varios escenarios, por así decirlo, ¿no? Entonces, a lo mejor si el alumno, vamos a suponer que sea un ensayo, ¿no? Entonces, el ensayo le pedimos al menos 5 citas bibliográficas para reforzar su idea que había puesto en el ensayo, ¿no? Entonces, si el alumno realmente puso al menos 5 citas bibliográficas, ha obtenido ese puntaje como máximo, ¿no? Pero si solamente incluyó 4, entonces va a ir demeritando su calificación. A lo mejor también algunos proyectos de emprendimiento, algunos documentos analíticos son en base a una rúbrica. Y un cuestionario, pues el cuestionario evalúa conocimientos. ¿Qué es un cuestionario? Pues un examen en el que nosotros ponemos preguntas abiertas, preguntas de opción múltiple, preguntas de verdadero o falso, de completar, de relacionar, un cuestionario en el que nosotros evaluemos conocimientos. Y ese, pues el diseño es libre. Tipos de evaluaciones, son 3 tipos de evaluaciones que se evalúan, es decir, que cuenta para calificación. La última sirve para evaluar, pero la satisfacción del curso. La primera de ellas es la evaluación diagnóstica, que es como la que ustedes realizaron previo a iniciar con estos módulos. Una evaluación diagnóstica lo que quiere determinar es qué tanto de conocimientos previos trae el alumno y a partir de esos conocimientos que traiga el alumno o los alumnos, yo puedo partir de mi proceso de capacitación. Cuando yo hago una evaluación diagnóstica, lo que quiero ver es qué tantos conocimientos previos trae el estudiante y a partir de ello yo empiezo mi proceso de capacitación. A lo mejor el alumno viene con deficientes conocimientos previos, entonces es necesario que yo refuerce al momento que voy con mi proceso de capacitación algunos conceptos, algunas técnicas, algunos procesos, porque sé que el estudiante no lo sabe, ¿no? Pero cuando yo hago una evaluación diagnóstica, como es en este caso, y en la que me salió que la mayoría de los estudiantes conoce qué es un instrumento de evaluación, qué es una planeación del curso, a lo mejor sus profesiones le dan para que sepan ciertos conocimientos, entonces yo ya no es necesario que refuerce unos conocimientos que los alumnos ya traen previamente. Cabe destacar que una evaluación diagnóstica no tiene una ponderación para la calificación final del estudiante, solamente sirve para evaluar de manera sistemática cómo vienen los conocimientos del alumno. Una evaluación formativa es una evaluación que nosotros lo que queremos hacer es medir hasta el momento si el estudiante ha aprendido de lo que nosotros estamos enseñando. Para algunos modelos, en el caso de la Universidad Politécnica, una evaluación formativa no tiene una ponderación, solamente sirve para
construir el conocimiento para evaluar qué tanto nos han entendido los estudiantes, para saber qué debemos reforzar. A lo mejor yo, mi unidad tiene 5 temas y yo en el tema número 3 realizo una evaluación formativa. Y con ello yo me doy cuenta si el estudiante me ha entendido o le cuesta, y entonces yo tengo que reforzar. Pero esta evaluación formativa no tiene una ponderación en el caso de la Universidad Politécnica. Para el estándar 301 nos dice, tú puedes utilizarla como calificación o como no. Entonces, depende mucho de ustedes ahorita lo que hagan la planificación, si esta evaluación formativa les va a generar una ponderación o no. Y las evaluaciones sumativas, estas sí tienen una ponderación para la calificación final, es decir, suman, y estas idealmente se hacen al final. La evaluación de satisfacción del curso, esta se hace en el cierre, ya hasta el final de nuestro curso de capacitación, y lo que nos ayuda a nosotros como facilitadores o profesores es a evaluar nuestro curso, qué tan satisfactorio le resultó al estudiante el curso, cómo lo dimos en cuanto a nosotros como instructores, a nuestro contenido y a nuestro recurso didáctico o materiales. Eso es lo que se evalúa en la satisfacción del curso, y también no tiene una ponderación para la calificación final del estudiante. Sin embargo, nos ayuda mucho a nosotros a poder mejorar. Es una retroalimentación de lo que nos funcionó en este curso de capacitación y de lo que no nos funcionó, que tendríamos que cambiar para hacer una mejora continua de nuestro proceso de capacitación. ¿Cuáles son los momentos de evaluación? Bueno, como lo vimos en la sesión pasada de la carta descriptiva, hay 4 momentos de capacitación: el encuadre, el inicio, el desarrollo y el cierre. Dentro del encuadre, pues no hay una evaluación, sin embargo, se presentan los tipos de evaluaciones. En el encuadre, nosotros vamos a poner cuál es el objetivo de nuestro curso, cuáles son los temas, cuáles son los subtemas, qué materiales didácticos vamos a utilizar, qué es lo que esperamos en el estudiante. Y aquí en este elemento vamos a decirle al estudiante cómo lo vamos a evaluar, ¿no? Entonces, por eso se llama encuadre, porque estamos encuadrando todo nuestro tema de capacitación. Y les vamos a decir, bueno, este curso tiene 5 evaluaciones, una evaluación diagnóstica y les explicamos, ¿no? Una evaluación formativa, no sé, 5 evaluaciones sumativas y la evaluación de satisfacción. Y ahí le vamos a mencionar cuáles son las ponderaciones. A lo mejor ninguna tiene una ponderación más que las sumativas, y en la primera evaluación sumativa corresponde a un resumen. Este resumen tiene una ponderación del 20%. Una evaluación sumativa que corresponde a una exposición de otro 20%. Y ahí es en el cuadro le decimos qué tipo de evaluaciones son las que nosotros tenemos para ese curso de capacitación. En el inicio vamos a dar nuestra evaluación diagnóstica. Previo a dar todos nuestros temas, tenemos que poner esa evaluación diagnóstica, calificar y retroalimentar, ¿no? Entonces, en la evaluación diagnóstica tenemos que aplicar, perdón, en el inicio tenemos que aplicar esa evaluación diagnóstica. En el desarrollo, es decir, cuando ya estamos dando todos nuestros temas, generalmente es cuando damos nuestras evaluaciones formativas. Estas evaluaciones formativas, como les mencioné hace un momento, no tienen una ponderación quizá para las universidades politécnicas. Para el estándar 301, perdón, si ustedes quieren que cuente la evaluación formativa, pues tendrán que darle su ponderación. Estas evaluaciones formativas lo que nos ayuda es evaluar el conocimiento que ha alcanzado nuestro estudiante hasta ese momento, y de alguna manera anticiparnos a no llegar al cierre y que no nos hayan entendido algún tema o que tengamos que reforzar y que ya hayamos terminado, ¿no? Entonces, por eso realizamos evaluaciones formativas. Y en el cierre realizamos las evaluaciones sumativas. Estas evaluaciones sumativas, pues sí tienen una ponderación, no hay un límite de evaluaciones sumativas. Ya ustedes sabrán si realizan 1, 2 o 3, dependiendo del contenido y de lo que quieran evaluar, y si son evaluaciones de producto
o de desempeño o de conocimiento, pues tendrán que aplicarlas. Y por último, la evaluación de la satisfacción del curso. Esta también es hasta el cierre, ya lo último, porque vamos a evaluar qué tanta satisfacción le dejó el curso al estudiante. Bueno, vamos a ver los elementos para el diseño de instrumentos de evaluación acerca de las instrucciones. Nuestro diseño de instrumentos de evaluación, aparte de que va a tener el nombre del curso, del facilitador, del alumno, la fecha de aplicación, tiene que contener un apartado de instrucciones. En esas instrucciones se deben establecer las condiciones de aplicación, los tiempos para la evaluación, debe contener las indicaciones para el participante y contiene las indicaciones para el evaluador. En este caso, nosotros vamos a poner, por ejemplo, nosotros queremos evaluar un ensayo, ¿no? Y en ese ensayo es a través de una rúbrica y en esa rúbrica vamos a poner esos elementos y aparte las condiciones de aplicación. Por ejemplo, una vez terminado el tema 4, se realizará un ensayo con el objetivo de determinar cuál es tu punto de vista acerca del tema, ¿no? Las indicaciones para el participante. Tienes que, no sé, buscar información teórica, información de fuentes confiables de al menos tantas páginas, tantos autores, perdón, y realiza un ensayo en el que creas una postura de algún tema, ¿no? Entonces, eso es lo que contienen las indicaciones, explicarle a detalle qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que mínimo necesario para alcanzar una aprobación. ¿Cuánto tiempo tiene? A lo mejor si es una evaluación de producto donde se va a llevar el estudiante esa tarea y la va a regresar posteriormente, entonces a lo mejor le decimos, tienes que entregarla tal día, ¿no? O si es una evaluación de conocimiento, tienes 50 minutos para resolver esta evaluación de conocimiento. Y también contiene las indicaciones para el evaluador. Las indicaciones para el evaluador es cómo vamos a calificar ese instrumento de evaluación. Marca con una X, con una palomita, si cumplió con la suficiencia de la competencia en sí, o si en caso de que no haya cumplido, pues pon no, etc. En cuanto a los elementos para el diseño de los instrumentos de evaluación que tiene que ver con los reactivos, estos reactivos, es decir, lo que vamos a evaluar, tiene que corresponder con el objetivo de aprendizaje. Si yo puse dentro de el tema un objetivo que quiero cubrir con ese tema, los reactivos que yo voy a evaluar tienen que demostrar que realmente tenga suficiencia, es decir, que lo que yo voy a evaluar sí corresponda al objetivo de aprendizaje que yo quiero cubrir. Porque muchas veces ponen bueno, el tema número 1, que es información teórica, vamos a suponer, de los, no sé, el tema es calidad, ¿no? Y mi subtema es precursores de la calidad. Y el objetivo, pues, puede ser que los alumnos conozcan quiénes son los precursores más importantes de la calidad y sus aportaciones. Bueno, entonces lo voy a evaluar a través de una evidencia de conocimiento. Entonces, esa evaluación de conocimiento tiene que tener los reactivos de acuerdo a lo que yo quiero que el estudiante logre como un objetivo. Y hay veces que no concuerda o que lo que yo les enseñé no tiene nada que ver con lo que yo les estoy pidiendo como una actividad. Son congruentes con el tipo de instrumento, es decir, si yo les estoy pidiendo una exposición, el instrumento de evaluación que evalúa una exposición es una guía de observación. Si yo les estoy pidiendo, bueno, si yo les voy a encargar un examen, el instrumento de evaluación es el cuestionario. Entonces tiene que ser congruente entre lo que yo quiero como objetivo de aprendizaje y lo que les estoy pidiendo como evidencia y el instrumento de evaluación con el que les estoy calificando. Verifican una sola evidencia y o característica. Este es un punto muy importante porque este sí lo solicita en reiteradas ocasiones el instrumento de evaluación o el estándar 301, en el que yo solamente pida una sola cosa y esa actividad la evalúe a través de un instrumento de evaluación.
Es decir, si yo estoy evaluando el conocimiento, sea única y exclusivamente a través de un cuestionario. O si estoy evaluando un foro, sea solamente el foro de un tema en particular y que yo esté evaluando con un solo instrumento de evaluación. Algo de los reactivos, bueno, que se deban ser reactivos medibles e indicar su valor, es decir, a lo mejor yo pido dentro del trabajo una hoja de presentación, el reactivo es el documento, integra una hoja de presentación que incluya todos estos elementos y cuánta ponderación yo le estoy dando a ese elemento de la hoja de presentación, 5%. De mi instrumento de evaluación, todos los reactivos que yo ponga que van a ser evaluados, les tengo que poner su porcentaje de ponderación de cuánto va a valer. En cuanto a las claves de respuesta, generalmente esto se habla de la evidencia de conocimiento y tiene que tener, yo tengo que anexar a mi manual, que ese es el siguiente tema que vamos a ver, unas claves de respuesta, que a mí me ayude a poder tener como que esta comparación entre lo que debe ser y lo que me está poniendo el estudiante. Sobre todo también porque cuando este curso se lo damos a alguien más, pues obviamente tiene que tener esas claves de respuesta. Y estas claves de respuesta, pues, son contienen respuestas definidas como correctas, indican cada ponderación de cada reactivo y señalan el puntaje total esperado. Bueno, como ya les había mencionado hace un momentito al inicio de este curso de capacitación, el instrumento de evaluación también va a tener una evaluación de satisfacción del curso, en la que no es una ponderación para el estudiante que califique con 100 o todo correcto nuestro curso, ¿no? O sea, solamente vamos a medir qué tanto les agradó nuestro curso de capacitación y qué no les gustó o qué podríamos mejorar para hacer un buen curso. Entonces, un instrumento para la evaluación de la satisfacción del curso tiene que tener un espacio para el nombre del curso, un espacio para registrar el nombre del instructor, las instrucciones de cómo llenar o responder esa encuesta de satisfacción. Señala una escala de estimación del nivel de satisfacción del curso. Generalmente la escala pueden ponerla ustedes por caritas, donde 1 es una carita triste, quiere decir que no les gustó, y 5 es una carita feliz, que sí les gustó. O pueden hacer una escala de apreciación tipo Likert, en la que digan insatisfecho, satisfecho, totalmente satisfecho, muy satisfecho, ¿no? O escala de que ustedes hayan puesto. Cualquier escala de estimación está adecuada siempre y cuando nos ayude a determinar si le gustó o no le gustó al participante. Incluye los reactivos sobre las características del evento, es decir, cómo fueron las actividades, si les gustaron, contenido del curso, si el contenido fue apropiado, si se entendió el contenido, si fue de acuerdo al objetivo planteado, etc. Incluye también reactivos sobre los materiales didácticos empleados, es decir, cuántos materiales didácticos nosotros utilizamos en nuestro curso, si realmente los utilizaron, si fueron acordes, etc. Reactivo sobre el desempeño del instructor, si el instructor fue claro, si resolvió sus dudas, si se mostró amable, todo eso que tiene que ver con el instructor, si realmente, bueno, qué tanto grado de satisfacción cubrió, si el instructor realmente está capacitado para dar ese curso, si no le entendieron, etc. Y bueno, ahí tienen que poner un espacio para el registro de los comentarios. Deben poner observaciones, generalmente se pone como observaciones y se deja a libre de redacción y puede que lo ponga el estudiante que diga, bueno, felicidades, me gustó mucho el curso o algún comentario adicional de me gustaría que el curso tuviera esto, el otro, ¿no? No viene un espacio para que el estudiante ponga su nombre, porque generalmente esto es de manera anónima. Sin embargo, si nosotros queremos ponerlo, también lo podemos poner. El estándar no lo solicita, pero tampoco lo prohíbe. Estos son algunos ejemplos de los instrumentos de evaluación. Generalmente, bueno, estos tienen algunas poquitas características, pero me era importante poder enseñárselos para que los que no tienen
pues algunos conocimientos previos de cómo se diseña un instrumento de evaluación, tengan una idea de cómo poder realizarlo. Este es un ejemplo de una lista de cotejo y esta lista de cotejo, bueno, pues tiene los datos generales del curso, las instrucciones para poder ser llenado y vienen aquí las características. Este podríamos decir que es la primera parte del nombre del curso, el nombre del instructor, nombre del participante, la fecha de aplicación, las instrucciones, los criterios a cumplir o los reactivos, que son todas estas partes de la portada, la ortografía, la calidad profesional y el contenido, y las instrucciones para el estudiante, que son estos que están aquí, de qué es lo mínimo que debe entregar el estudiante. Y la ponderación, que era lo que mencionaba ahí, que debe ser cuantificable. Por ejemplo, el estudiante pues necesita entregar una portada, tener buena ortografía, calidad profesional y debe de entregar cierto contenido. Y dentro de lo que debemos evaluar o esos reactivos son que su portada incluya nombre, materia, nombre del producto a entregar, los logos, el nombre del docente, el nombre del alumno, etcétera, ¿no? Y si te entrega eso bien, entonces yo le voy a poner como que sí entregó todo y un 5%. Viene algún apartado de observaciones, esto es adicional. Eh, a lo mejor aquí podemos incentivar al estudiante cuando realizó una muy buena actividad y le podemos poner en observaciones una felicitación o que lo realizó correctamente, fue muy buen trabajo, etcétera. Caso contrario, a lo mejor aquí en donde dice en un criterio, por ejemplo, aplica las fórmulas y procedimientos correctos para la resolución de ejercicios, yo le puedo poner en observaciones, realizó 5 ejercicios correctamente y 2 no. Te falta reforzar tal tema, etcétera. Es decir, una retroalimentación del por qué sí o el por qué no obtuvo cierto puntaje. Generalmente cuando el estudiante ha cubierto satisfactoriamente un criterio, un reactivo, le ponemos en sí y no es necesario ponerle una observación a menos de que haya hecho pues un excelente trabajo, ¿no? Que haya superado las expectativas. Pero sí es necesario poner en observaciones cuando el estudiante haya colocado, cuando nosotros hayamos puesto en un no, es decir, que no cubrió ese rubro o ese criterio, y ponerle el por qué no lo cubrió. Esa es parte de la retroalimentación que nosotros le damos a través de este instrumento de evaluación, que es una lista de cotejo. Tenemos este siguiente ejemplo, que es una guía de observación. Es muy similar a la lista de cotejo. Lo único que cambia es que evaluamos pues competencias diferentes o productos diferentes. Como les mencionaba, una lista de cotejo puede evaluar un producto que puede ser a lo mejor un proyecto, un problemario, algo que ya el estudiante trae previamente o que yo necesito evaluar ese producto para ir calificando si sí o no. Y la guía de observación evalúa actividades realizadas en el momento. Yo estoy evaluando al estudiante en cuanto a su postura, su comportamiento, lo que dice, lo que hace en ese momento, ¿no? Entonces, las guías de observación evalúan actividades hechas en el aula, por ejemplo, una exposición, un panel, un foro, un debate, un focus group, una práctica laboratorio, algo que yo esté viendo que en ese momento el estudiante lo esté realizando y yo al mismo tiempo también estoy evaluando a través de este instrumento de evaluación. Una rúbrica en la que esta rúbrica también evalúa productos y yo estoy colocando aquí cuáles son las categorías o los criterios que van a evaluar. Por ejemplo, este me parece que es para un ensayo, me parece. Y viene aquí, por ejemplo, ¿qué voy a evaluar? Organización, información, comprensión del tema, coherencia del texto, redacción, ¿no? Y aquí vienen varios, digamos que categorías, por así decirlo. Por ejemplo, competente, 10, independiente, 9, básico avanzado, 8, básico umbral, 7, insuficiente, 6. Y aquí voy a ir palomeando lo que haya alcanzado nuestro estudiante. Por ejemplo, en el tema de organización,
si el alumno alcanzó este criterio donde el escrito se apegó claramente al tema general presentado en el artículo leído y se organizó de una manera lógica, y yo considero que alcanzó esa competencia, yo le pongo aquí una palomita sobre este criterio que haya alcanzado. Pero si siento que algo le faltó, que la mayor parte del escrito se apegó al tema general presentado en el artículo y se organizó de una manera lógica, entonces le pongo 9. Pero si no alcanzó, sí se apegó al tema, pero no fue de una manera clara y lógica, entonces a lo mejor es un 8. Y así sucesivamente. Yo voy a ir palomeando de acuerdo a lo que haya yo considerado que ha alcanzado la competencia, entre un 6, 7, 8, 9 o 10 en cada una de las categorías. El cuestionario, que bueno, es el ejemplo del cuestionario de la evaluación diagnóstica que ustedes realizaron, pero el cuestionario lo que evalúa son conocimientos y puede ser una evidencia diagnóstica o una evidencia sumativa, y yo tengo que poner, bueno, los elementos básicos, las instrucciones, el nombre del curso, la fecha de aplicación, el nombre del instructor y del participante, y las instrucciones de cada uno de lo que yo quiero que realice. Por ejemplo, la primera parte era de subrayar la respuesta correcta. La segunda parte es de seleccionar cuáles son los principios de la educación en adultos. Creo que también les puse algo de verdadero o falso. Podemos proponer algunas preguntas abiertas, que conozcamos nosotros cuál es el punto de vista del estudiante, o que reflexione o que analice ciertos elementos. También puede ser a través de un cuestionario. Y este es un ejemplo de la evaluación de la satisfacción. Aquí tiene algunos elementos de más, pero con que tenga los básicos que ya les mencioné previamente en la diapositiva, es más que suficiente. Por ejemplo, el nombre del curso, del instructor, del participante, la fecha de aplicación, las instrucciones de cómo se debe responder, la escala de satisfacción. En este caso, la escala son 4 categorías: excelente, bueno, regular y malo. Y vienen los ítems. Recuerden que tenemos que evaluar el contenido, al instructor y a los materiales didácticos, ¿no? Entonces, eso es lo que se tiene que evaluar. Las preguntas ustedes las diseñan de acuerdo a lo que ustedes consideren necesario, siempre y cuando evalúe esos 3 elementos: al instructor, a su desempeño, a el contenido y a los materiales didácticos. El apartado para dar observaciones o comentarios adicionales, y esto es lo que les comentaba: si quieren pueden poner el nombre del participante, y si no, no es necesario. No lo solicita el estándar, pero tampoco lo prohíbe. Bueno, eso es todo respecto a este curso de capacitación de este tema. Les pido por favor que diseñen, bueno, primero en su carta descriptiva, ahí ya, ahorita ya teniendo estos conocimientos, pueden poner en el apartado de la evaluación del aprendizaje, ya pueden poner cómo vamos a evaluar cada uno de los elementos que ustedes van a evaluar a través de una evaluación diagnóstica, evaluaciones formativas, evaluaciones sumativas, la evaluación de la satisfacción, qué ponderación puede tener, y diseñar estos instrumentos de evaluación. Eso es lo que corresponde a esta sesión del módulo número 3. Si tuvieran alguna duda, ese es el correo electrónico, ese es mi número de teléfono, o está el apartado de foro en la plataforma Moodle para cualquier comentario adicional que tengan. Les agradezco mucho y nos vemos la siguiente semana.